Mi esposo dijo yo pago todo en casa días después. El abogado cambió el juego. Hola a toda la familia del canal Sydney. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, quiero pedirles un pequeño favor, de corazón a corazón. Si al escuchar esto sientes que algo resuena contigo, o simplemente quieres apoyar este espacio donde nos permitimos ser vulnerables, por favor, suscríbete al canal y deja tu like. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros significa que no estamos hablando al vacío. Gracias por estar ahí. El sonido de las llaves girando en la cerradura solía ser el mejor momento de mi día. Hace 10 años, ese sonido significaba que Roberto había llegado, que la soledad de la tarde se terminaba y que empezaba nuestro tiempo juntos. Pero no sé exactamente cuándo cambió eso, no sé en qué mes, ni en qué año. El sonido del metal rozando el cerrojo empezó a provocarme una taquicardia leve, un nudo seco en la garganta que me obligaba a revisar mentalmente el estado de la casa en segundos. ¿Estaban los juguetes de Sofía recogidos? ¿Olía la cocina a comida recién hecha o a grasa quemada? ¿Estaba yo presentable? Ese martes no fue diferente. Eran las 7:30 de la tarde. Escuché el clic-clac de la puerta y, automáticamente, apagué la pantalla de mi celular. Estaba revisando ofertas de empleo en LinkedIn. Algo que hacía a escondidas, como si estuviera cometiendo una infidelidad. Lo dejé sobre la encimera de mármol, con la pantalla hacia abajo, y me sequé las manos en el delantal. Hola, dije, tratando de que mi voz sonara casual, ni muy entusiasta para no parecer desesperada, ni muy seca para no irritarlo. Roberto entró arrastrando los pies, con el maletín de cuero en una mano y el saco colgado del hombro. Ni siquiera me miró, pasó de largo hacia el pasillo, soltando un hola que sonó más a un gruñido que a un saludo. Lo seguí con la mirada. Vi cómo su espalda se tensaba. Sabía que había tenido un día difícil. Siempre tenía días difíciles. Él era el director financiero de una empresa importante, y yo era la que tenía suerte. Esa era la frase que él usaba con nuestros amigos en las cenas, cuando creía que yo no escuchaba o cuando ya había bebido un par de copas de vino. Lucía tiene suerte. Vive como una reina. Yo me parto el lomo y ella disfruta. Al principio, me reía, pensaba que era una broma de mal gusto. Con los años, la risa se convirtió en una mueca congelada. Serví la cena en silencio, crema de calabaza y pechugas a la plancha, tal como le gustaba para no engordar. Sofía, nuestra hija de 8 años, ya había cenado y estaba en su cuarto haciendo la tarea. Estábamos solos en el comedor. El único sonido era el de los cubiertos golpeando la porcelana. Cling, cling. Necesitaba hablar con él. Llevaba 3 días posponiéndolo. Pero el plazo se acababa mañana. Roberto, empecé, bajando mi tenedor. Él siguió masticando, mirando su celular apoyado contra el vaso de agua. Llegó el correo de la escuela de Sofía. Mañana es el último día para pagar la matrícula de las clases extraescolares de inglés. Y también, la lavadora ha estado haciendo un ruido extraño. Creo que el técnico debería venir a verla. Roberto dejó de masticar. No levantó la vista de inmediato. Primero respiró hondo, un suspiro largo y sonoro por la nariz, como si estuviera acumulando paciencia para tratar con un niño lento. Luego, bloqueó el celular y me miró. Sus ojos no tenían brillo, solo un cansancio teñido de fastidio. Otra vez. Lucía, dijo en voz baja, pero con ese tono que me hacía sentir minúscula. Te transferí el dinero del mes el día 1. Estamos a día 20. ¿Qué haces con el dinero? Sentí el calor subirme a las mejillas. No era ira. Era vergüenza. Una vergüenza aprendida. Lo sé, Roberto, pero la matrícula subió este año. Te lo comenté. Y la compra del supermercado. Los precios han subido mucho. He comprado marcas blancas. He recortado en todo lo que he podido. Pero nada. Me interrumpió, levantando la mano para frenarme. Siempre hay una excusa, que si la inflación, que si el colegio,
que si la niña necesita zapatos. ¿Tienes idea de la presión que tengo encima? Claro que la tengo. Yo solo. No. No tienes ni idea, dijo, y su voz subió un tono, lo suficiente para hacerme encoger los hombros. Tú vives aquí, en tu burbuja. Yo salgo a la calle a cazar para que tú puedas comer. Yo pago todo en esta casa. Lucía, todo, desde la comida que te estás metiendo en la boca hasta la silla donde tienes puesto el trasero. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y tóxicas. Yo pago todo. Era su mantra, su arma nuclear. Cada vez que yo intentaba opinar sobre algo, incluso sobre el color de las cortinas o el destino de las vacaciones, esa frase aparecía implícita o explícita. Él pagaba. Ergo, él mandaba. Bajé la mirada hacia mi plato. La crema de calabaza se veía naranja y brillante, y de repente se me revolvió el estómago. Recordé que yo también trabajaba antes. Era contadora, no ganaba mal, pero cuando nació Sofía, decidimos, o él decidió y yo asentí que lo mejor era que yo me quedara en casa unos años. Esos años se convirtieron en 8. Mi cuenta bancaria personal se había vaciado y cerrado hacía tiempo. Ahora tenía una extensión de su tarjeta, de la cual él recibía una notificación en tiempo real por cada gasto. Si compraba un café, él lo sabía. Si compraba tampones, él lo sabía. No tienes que hablarme así, susurré, con la voz temblorosa. Roberto soltó una risa seca, sin humor. Se limpió la boca con la servilleta y la tiró sobre la mesa. Te hablo como la realidad dicta, Lucía. Si quieres que te trate como a una socia, aporta capital. Mientras tanto, eres una dependiente, y como dependiente, tu trabajo es administrar lo que te doy, no pedir más cada vez que te fallan las cuentas. Se levantó de la mesa, dejando el plato a medio terminar. Resuélvelo, no me importa cómo. Vende algo. Devuelve esa ropa que te compraste el mes pasado, no sé, pero no me pidas ni un centavo más este mes. Estoy harto de ser el cajero automático de todos. Lo sexta alejarse hacia la sala de estar. A los pocos segundos, escuché el sonido del televisor encendiéndose. Se puso a ver las noticias, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de aplastar a su esposa con 3 frases. Me quedé sentada en el comedor, sola. El silencio volvió, pero ahora era diferente. No era un silencio de paz, era un silencio de humillación. Me levanté mecánicamente y empecé a recoger la mesa. Mientras lavaba los platos, mis manos temblaban bajo el agua caliente. Vende algo, había dicho. Miré mi mano izquierda, mi anillo de compromiso. Hacía años que no sentía que ese anillo representara amor. Ahora se sentía como un grillete de oro, pero no podía venderlo. Él se daría cuenta. Fui al cuarto de lavado. La lavadora, vieja y cansada, me miraba desde la esquina. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas. No lloré. Hace tiempo que había dejado de llorar por estas cosas porque las lágrimas irritaban a Roberto. No te hagas la víctima, solía decir. Así que aprendí a llorar hacia adentro. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, me miré al espejo. Tenía 38 años, pero mis ojos parecían los de una mujer de 50. Había ojeras oscuras que el maquillaje ya no cubría. ¿En qué momento me había convertido en esto? ¿En una niña pidiendo domingo? ¿En una empleada doméstica que duerme con el jefe? Roberto entró al baño, pasó detrás de mí sin mirarme, se quitó la camisa y la tiró al cesto de la ropa sucia. Mañana tengo una cena con unos clientes, dijo, escupiendo la pasta de dientes en el lavabo. No me esperes despierta, y asegúrate de que mi traje azul esté limpio. Está en la tintorería, respondí automáticamente. Lo recojo mañana. Bien. Y Lucía se detuvo en el marco de la puerta, mirándome a través del espejo. Por un segundo, pensé que se iba a disculpar. ¿Qué iba a decir? Que estaba estresado, que no quería herirme. No vuelvas a molestarme con dinero cuando acabo de llegar a casa. Es de mal gusto. Se fue a la cama, apagó la luz de su lado. Me quedé allí,
con el cepillo de dientes en la mano, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. No fue un estallido grande, fue un crujido sutil, como el de una rama seca que finalmente cede bajo el peso de la nieve. Mal gusto, mi necesidad, mi dignidad, eran de mal gusto. Me metí en la cama con cuidado de no tocarlo. Él ya respiraba profundamente, dormido. Yo me quedé mirando el techo en la oscuridad. Pensé en los $200 que faltaban para el inglés de Sofía, pensé en la lavadora, y entonces, recordé algo. Hace unos días, limpiando el despacho de Roberto, ese santuario al que yo solo entraba para quitar el polvo, se le había caído un papel de uno de sus sacos. No le di importancia en ese momento. Lo guardé en el cajón de su escritorio sin leerlo bien, pero ahora, en la oscuridad, la imagen de ese papel volvía a mi mente con una claridad extraña. Era un recibo de una joyería. Y la fecha era de la semana pasada. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Él decía que no había dinero, que yo gastaba mucho, pero había un recibo de joyería, y yo no había recibido ninguna joya. Esa noche no dormí, me quedé trazando un plan mental. No para vengarme, sino para entender. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente con el dinero que él decía que yo despilfarraba. No sabía que, al día siguiente, mi búsqueda de respuestas me llevaría a un lugar mucho más oscuro y definitivo de lo que jamás imaginé. La mañana siguiente llegó con una luz gris y pesada que se filtraba por las cortinas, como si el sol también tuviera pereza de presenciar lo que ocurría en esa casa. Me levanté antes que Roberto, como siempre, para preparar el café y asegurarme de que Sofía tuviera su uniforme listo. Me movía por la cocina como un fantasma, evitando hacer ruido, evitando ocupar espacio. Cuando Roberto apareció, ya vestido con su traje impecable y oliendo a esa loción cara que usaba desde hacía años, ni siquiera me miró. Bebió su café de un trago, revisando correos en el celular. Yo estaba de pie junto al refrigerador, con las manos entrelazadas sobre mi vientre, esperando. No sé qué esperaba. Un buenos días, una disculpa por la crueldad de la noche anterior, no olvides el traje de la tintorería, dijo sin levantar la vista. No lo olvidaré, respondí. Mi voz sonó pequeña, ridícula. Se fue sin despedirse. El portazo resonó en la casa vacía y, por primera vez en años, en lugar de sentir alivio, sentí una oleada de frío miedo. Sabía que algo no encajaba. La discusión de anoche sobre el dinero no cuadraba con el recibo que mi mente había fotografiado en la oscuridad de mi memoria. Llevé a Sofía al colegio. Ella iba parloteando sobre sus amigas, ajena a la tormenta que se gestaba en el asiento del conductor. Cuando la dejé en la puerta, la maestra me recordó amablemente, con esa sonrisa condescendiente que se les da a los padres morosos: Señora Lucía, recuerde que hoy cierra el sistema para las extraescolares. Si no se acredita el pago al mediodía, Sofía pierde su plaza en inglés. Sí, lo sé. Lo resuelvo ahora mismo. Mentí, forzando una sonrisa que me dolió en las sienes. Volví a casa con el estómago hecho un nudo. Entré y cerré con doble llave, como si fuera a cometer un crimen. Fui directa al despacho de Roberto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Un tamborileo sordo y constante, boom, boom, boom. Abrí la puerta. El despacho olía a cuero y papel viejo. Era su territorio. Yo nunca entraba aquí a menos que fuera para limpiar. Me acerqué al escritorio de caoba. Mis manos sudaban. Abrí el cajón donde recordaba haber guardado aquel papel caído. Ahí estaba. Lo saqué con dedos temblorosos y lo alicé sobre la superficie del escritorio. Era de una joyería exclusiva del centro, El Eclat. La fecha hacía apenas 4 días. El artículo: pulsera tenis de oro blanco y diamantes. El precio: sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. $3,200. $3,200. Me tuve que sentar en la silla giratoria de Roberto porque las piernas me fallaron.
Anoche me había gritado por $200 para la educación de su hija, me había humillado por pedir arreglar una lavadora, me había llamado carga, y hacía 4 días, había gastado más de $3,000 en una pulsera. Miré mi muñeca desnuda. No, esa pulsera no era para mí. No habíamos tenido aniversario, ni cumpleaños, ni fechas especiales. Y aunque las hubiéramos tenido, Roberto ya no me hacía regalos así. Hay que ahorrar, decía siempre. La situación está difícil. Una náusea violenta me subió por la garganta. Empecé a revisar el resto del cajón, poseída por una desesperación frenética. Buscaba algo que explicara esto, algo que me dijera que estaba equivocada, que era un error. Debajo de unas carpetas de proyectos, encontré un sobre del banco. Estaba abierto. Lo saqué. Era un extracto mensual de una cuenta que yo desconocía. No era la cuenta conjunta donde él depositaba lo justo para los gastos de la casa. Era una cuenta a su nombre, titulada Fondo de Inversión Personal. Mis ojos recorrieron las cifras. Había depósitos mensuales constantes, grandes, y el saldo final. El saldo tenía tantos ceros que tuve que contarlos 2 veces. Había dinero suficiente para comprar una casa nueva. Había dinero para pagar la escuela de Sofía hasta la universidad. Había dinero para que yo no tuviera que pedirle permiso para comprar un café. Yo pago todo. La frase resonó en mi cabeza, pero ahora sonaba diferente. No era la queja de un hombre cansado, era la mentira de un hombre que controlaba. Me tenía atada con la correa corta de la escasez, haciéndome creer que estábamos al borde del abismo, mientras él nadaba en abundancia a mis espaldas. Me quedé mirando los papeles durante 1 hora, paralizada. No sabía qué hacer. ¿Enfrentarlo? Me gritaría. Diría que es su dinero, que él lo ganó, que yo no tengo derecho a espiar. Y tendría razón. No, él lo ganó. Yo solo cuidé su casa, crié a su hija, planché sus camisas, cociné su comida y renuncié a mi carrera para que él pudiera tener esos días de 14 horas en la oficina sin preocuparse de nada. Sonó mi celular. Era la alarma, pagar inglés Sofía. Me limpié una lágrima furiosa que se había escapado sin permiso. Tenía que pagar eso. No podía dejar que mi hija perdiera su clase por culpa de este juego perverso. Tomé la tarjeta de crédito adicional que él me daba. Fui a la computadora, entré a la página del colegio e ingresé los datos. Procesando. La pantalla parpadeó. Un mensaje en letras rojas apareció: transacción rechazada. Fondos insuficientes o límite excedido. Lo intenté de nuevo. Rechazada. Entré a la banca en línea de esa tarjeta específica. El límite disponible era de $50. Él lo había bajado. Lo había hecho a propósito después de la discusión de anoche. Era un castigo. Me estaba castigando como a una niña que se portó mal, cortándome el suministro para que aprendiera a respetar. La humillación me quemó la piel. Imaginé a la secretaria del colegio mirando la pantalla, viendo que la tarjeta de la esposa del gran director financiero era rechazada. Marqué el número de Roberto. Sabía que no debía, pero la desesperación me ganó. ¿Qué quieres? Estoy en una reunión, contestó al segundo tono, susurrando con agresividad. Roberto, la tarjeta no pasa, necesito pagar lo de Sofía, por favor, es el último día. Hubo un silencio al otro lado, podía escuchar su respiración. Te dije anoche que no me pidieras más dinero. ¿Crees que hablo en otro idioma? Roberto, por favor. Bajaste el límite, no puedo pagar ni el supermercado. Exacto, a ver si así aprendes a administrar lo que tienes. Arréglatelas. Vende tus cosas si tanto te urge. Tengo que colgar. La línea se quedó muerta. Dejé el teléfono sobre el escritorio, justo al lado del recibo de la pulsera de diamantes. Arréglatelas. Vende tus cosas. Algo cambió en mi química cerebral en ese momento. El miedo, ese miedo pegajoso que me había acompañado durante años, empezó a cristalizarse en algo más duro, más frío. Ira, una ira silenciosa y calculadora. Él pensaba que yo era tonta, pensaba que yo era débil, y tenía razón.
lo había sido. Pero él había cometido un error de cálculo, había atacado a mi hija, y había dejado la evidencia de su traición al alcance de mi mano. No podía enfrentarlo llorando. Eso no funcionaría. Necesitaba estrategia. Necesitaba saber cuáles eran mis derechos reales, no los que él me decía que tenía. Recordé a Elena, una antigua compañera de la universidad. No éramos íntimas, pero nos felicitábamos en los cumpleaños por Facebook. Sabía que se había especializado en derecho familiar. Hacía años que no la veía. Me daba vergüenza que viera en que me había convertido, la mujer con la ropa de temporadas pasadas y la mirada triste. Pero la vergüenza ya no importaba, la supervivencia importaba. Tomé el recibo de la joyería y le tomé una foto con mi celular. Hice lo mismo con el extracto bancario. Guardé los papeles exactamente donde estaban, cuidando que el orden de las carpetas fuera milimétrico. Salí del despacho y cerré la puerta. Busqué el número de Elena en mis contactos viejos. Mi dedo dudó sobre el botón de llamar. Si hacía esto, si cruzaba esta línea, no había vuelta atrás. Estaba traicionando a mi esposo, estaba rompiendo el pacto de lealtad. Miré la foto de Sofía en la repisa de la sala, sonreía, sin saber que su padre tenía una cuenta secreta millonaria mientras a ella casi le quitaban sus clases de inglés. Presioné llamar. Bueno, contestó una voz profesional. Elena, soy Lucía, Lucía Méndez. De la universidad. Lucía, qué milagro, ¿cómo estás? Hace siglos que no. Elena, necesito verte. La interrumpí. Mi voz sonaba extraña, firme pero quebradiza. Necesito verte hoy, y necesito que sea una consulta profesional. Es urgente. Hubo una pausa breve al otro lado. El tono de Elena cambió instantáneamente. Tengo un hueco a las 4. Ven a mi despacho. ¿Es grave? Respiré hondo, mirando la casa que ya no sentía mía. No lo sé, Elena. Creo que mi esposo me está mintiendo sobre todo. Y creo que estoy en problemas. Colgué, me miré las manos. Ya no temblaban. Estaba aterrorizada. Sí, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan que no consistía en esperar a que Roberto llegara a casa de buen humor. Fui a mi armario, saqué una caja de zapatos del fondo, donde guardaba un reloj de oro que me había regalado mi abuela antes de morir. Era lo único de valor real que tenía a mi nombre. Vende tus cosas, había dicho él. Fui a una casa de empeño en el centro, lejos de nuestro barrio, donde nadie pudiera reconocerme. Vendí el reloj. Me dieron lo suficiente para pagar la matrícula de Sofía en efectivo y me sobró para la consulta de Elena. Pagué el colegio. La secretaria me sonrió. Todo listo, señora Lucía. Gracias, dije. A las 3:30, estaba parada frente al edificio de cristal donde trabajaba Elena. Me sexta reflejada en las puertas automáticas, una mujer pequeña contra un gigante de concreto. Apreté el bolso contra mi pecho. Dentro llevaba las fotos impresas del recibo y del estado de cuenta. No sabía que al cruzar esa puerta, la realidad que yo conocía se iba a desmoronar por completo. Lo que Elena me iba a revelar no era solo sobre dinero, era sobre algo mucho más oscuro que Roberto había estado planeando meticulosamente mientras yo dormía a su lado. El despacho de Elena era todo lo que mi vida no era: luminoso, transparente y ordenado. Me senté frente a ella en una silla de diseño que parecía abrazarme, pero yo me sentía pequeña, como una intrusa sucia en un quirófano estéril. Puse las fotocopias arrugadas sobre su escritorio de cristal. Elena las tomó. Al principio tenía esa sonrisa cálida de amigas de la universidad, preguntándome por Sofía, por mi salud. Pero en cuanto sus ojos se posaron en el extracto bancario, la sonrisa se desvaneció, se ajustó las gafas y el silencio en la habitación se volvió denso. Lucía, dijo, sin levantar la vista del papel, ¿tienes idea de lo que es esto? Una cuenta de ahorros, murmuré, una que él me ocultó. Elena levantó la vista, su mirada ya no era de amiga, era de tiburón. No es solo una cuenta de ahorros. Mira las transferencias salientes, mira las fechas,
Me señaló una columna de números que yo no había sabido interpretar. Estas transferencias van a una sociedad anónima constituida hace 2 años. Y esta otra. Señaló un débito recurrente, es el pago de una hipoteca. ¿Hipoteca?, pregunté, confundida. Nuestra casa ya está pagada. Terminamos de pagarla hace 3 años. Él hizo una fiesta para celebrarlo. Elena suspiró y se quitó las gafas. Se inclinó hacia mí, cruzando las manos sobre el escritorio. Lucía, Roberto compró un apartamento hace 18 meses, un ático en la zona norte, y por los movimientos de esta cuenta, la está amueblando a todo lujo. El mundo se detuvo. No hubo ruido, ni explosión. Solo un zumbido agudo en mis oídos. Un apartamento, mientras yo remendaba los uniformes de Sofía y compraba la carne más barata del mercado. Él estaba pagando un ático de lujo. Y el recibo de la joyería, continuó Elena, tomando la foto de la pulsera, $3,200. Pulsera tenis. Lucía. ¿Dónde estaba Roberto el fin de semana pasado? En un congreso en Monterrey. Respondí mecánicamente. Mi voz sonaba como si viniera de otra habitación. Elena giró la pantalla de su computadora hacia mí. Había hecho una búsqueda rápida en Instagram. Me mostró una foto. Era el perfil de una mujer joven, quizá de unos 28 años. Vanessa, en la foto. Ella sostenía una copa de champán en una terraza. La ubicación decía Monterrey, y en su muñeca, brillando bajo el sol, estaba la pulsera. La misma pulsera, es su asistente ejecutiva, dijo Elena con suavidad, pero con firmeza. La contrataron hace 2 años, justo cuando se abrió esta cuenta. Sentí que iba a vomitar allí mismo, sobre el inmaculado escritorio de cristal. Todo encajaba, la frialdad, las críticas, el no hay dinero, el bajarme el límite de la tarjeta. No era solo que fuera tacaño, es que estaba desviando todo el patrimonio familiar hacia su nueva vida. Me estaba desangrando poco a poco para que, cuando me dejara, yo no tuviera ni fuerzas ni recursos para pelear. Se está preparando para el divorcio, Lucía, sentenció Elena. Está ocultando activos. Quiere hacer parecer que está en quiebra o que el dinero se fue en gastos, para que cuando llegue el momento de dividir bienes, no haya nada que repartir. Te va a dejar en la calle, y lo peor es que, legalmente, si no actuamos ya, podría salirse con la suya. Me abracé el estómago. Las lágrimas empezaron a caer, calientes y silenciosas. ¿Qué voy a hacer? Sollocé. No tengo dinero. Elena, ya viste lo que tuve que hacer para pagarte hoy. Él tiene el poder. Él es el financiero. Yo solo soy nada. Elena se levantó, rodeó el escritorio y puso una mano en mi hombro. Escúchame bien, no eres nada. Eres su esposa desde hace 10 años bajo el régimen de sociedad conyugal. Ese dinero es tuyo. Ese apartamento es tuyo. Esa pulsera, técnicamente, la pagaste tú también. Volvió a su silla y sacó un bloc de notas amarillo. El juego cambió hoy, Lucía. Hasta ahora, él jugaba solo y tú tenías los ojos vendados. Ahora le acabamos de quitar la venda, pero él no puede saber que lo sabes. No todavía. ¿Qué tengo que hacer? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La ira estaba volviendo, más fría y afilada que antes. Vas a volver a casa, vas a cocinar, vas a sonreír. Si él te insulta, aguantas. Si te dice que no hay dinero, asientes. Necesito 48 horas para redactar una medida cautelar y congelar sus cuentas antes de que mueva el dinero a un paraíso fiscal, que es el siguiente paso lógico. Y necesito una cosa más de ti. ¿Qué? Necesito acceso físico a su computadora portátil. La del trabajo no, la personal. Necesito que conectes este USB. Me entregó una pequeña memoria negra y ejecutes el archivo que hay dentro. Solo te tomará 2 minutos. Copiará todos los registros financieros reales, no los maquillados. ¿Puedes hacerlo? Mis manos temblaron al tomar el USB. Era pequeño y frío. Tiene clave. Dije, es tu esposo. Seguro usa una fecha. El cumpleaños de Sofía.
el aniversario, o quizás el de ella. Prueba. Tienes que conseguirlo esta noche. Mañana viernes suele hacer las transferencias grandes, según este extracto. Si no lo frenamos antes de mañana a mediodía, podría vaciar la cuenta principal. Salí del despacho de Elena con el USB apretado en mi puño, dentro del bolsillo de mi abrigo. Caminé hacia la parada del autobús sintiéndome diferente. Ya no era la mujer humillada, era una espía en mi propia guerra. Llegué a casa justo antes que él. Me obligué a respirar. Preparé la cena. El olor a ajo y cebolla llenó la cocina, tan normal, tan doméstico. A las 8, la puerta se abrió. Clic-clac, mi corazón se aceleró. Pero esta vez no era miedo, era adrenalina. Roberto entró, me miró con esa mezcla habitual de desdén y cansancio. Huele a grasa, fue lo primero que dijo. Hice estofado, tu favorito. Mentí, odiaba el estofado, pero sabía que lo comería. Se sentó a la mesa, yo le serví, observé cada uno de sus movimientos. La forma en que tomaba el tenedor, la forma arrogante en que masticaba. Pensé en Vanessa, pensé en el ático, pensé en mi hija y en su clase de inglés casi cancelada. ¿Pagaste lo de la niña?, preguntó de repente, sin mirarme. Sí, dije suavemente. Vendí el reloj de mi abuela. Roberto se detuvo, levantó la vista y me miró a los ojos. Por un segundo, vi un destello de algo, sorpresa, culpa, pero desapareció rápido, reemplazado por una sonrisa torcida. ¿Ves? Te dije que podías resolverlo si dejabas de ser tan perezosa. Al final, te hice un favor empujándote a ser independiente. Apreté los dientes tan fuerte que me dolió la mandíbula. Sí, Roberto, tienes razón, me hiciste un favor. Cenamos en silencio. Él se fue a ver la televisión, dejando su laptop personal sobre la mesa del comedor, cerrada. El sonido del agua corriendo en la ducha del piso de arriba era mi reloj de arena. Roberto solía tardar exactamente 12 minutos en bañarse. 12 minutos para destruir su mentira o para hundirme con ella. Me acerqué a la mesa del comedor. La laptop negra parecía un animal dormido. Levanté la tapa con cuidado, rezando para que las bisagras no chirriaran. La pantalla se iluminó pidiendo la contraseña. Mis manos sudaban frío. Elena había dicho, prueba fechas. Escribí la fecha de nuestro aniversario, 1405. La pantalla vibró. Contraseña incorrecta. Tragué saliva. Probé el cumpleaños de Sofía, 2208. Contraseña incorrecta. Quedaban 3 intentos antes del bloqueo de seguridad. Si se bloqueaba, él lo sabría. El agua seguía corriendo arriba, pero mi mente empezó a jugar sucio. ¿Qué pondría un hombre como Roberto? Un hombre que cree que el mundo gira a su alrededor, que tiene una amante joven y una cuenta secreta. ¿Pondría el cumpleaños de ella? No lo sabía. Cerré los ojos y pensé como él. ¿Qué es lo que más ama Roberto en el mundo? No soy yo, no es Sofía, ni siquiera es Vanessa, es él mismo. Con un dedo tembloroso, tecleé su propia fecha de nacimiento, 0311. La pantalla parpadeó y el escritorio de Windows se abrió. Sentí una mezcla de triunfo y asco. Su narcisismo era mi llave maestra. Saqué el USB del bolsillo y lo conecté. El programa de Elena se ejecutó automáticamente. Una barra verde apareció en el centro de la pantalla. 20%. El agua de la ducha se detuvo. El silencio cayó sobre la casa como una losa de cemento. 45%. Escuché sus pasos en el piso de arriba. El sonido pesado de sus talones contra la madera. Estaba buscando ropa. 60%. Lucía, gritó desde el dormitorio. ¿Dónde dejaste la toalla limpia? Me congelé. Si no contestaba, bajaría. Si contestaba gritando, podría sospechar por mi voz. En el estante de arriba, grité de vuelta, tratando de sonar irritada y doméstica, no aterrorizada. Hubo una pausa. Los pasos se alejaron hacia el baño. 85%, 90%, 100%, copia completada. Arranqué el USB, cerré la tapa de la laptop y corrí hacia la cocina. Tiré la memoria dentro del bote de harina.
Apenas 2 segundos después, Roberto entró en la cocina, con el pelo mojado y oliendo a jabón. ¿Qué haces parada ahí?, preguntó, mirándome con extrañeza. Nada, dije, apoyándome contra la encimera para que no viera mis piernas temblar. Pensaba en qué hacer de desayuno mañana. Me miró con desdén y tomó una manzana del frutero. No pienses tanto, te salen arrugas. Me voy a dormir. Mañana tengo un día importante. Voy a cerrar una transferencia grande. Sí, murmuré, viéndolo subir las escaleras. Va a ser un día importante. Esperé 1 hora hasta estar segura de que dormía. Saqué el USB de la harina, lo limpié y lo guardé en mi ropa interior. Esa noche dormí en la orilla de la cama, lista para saltar. A la mañana siguiente, viernes, Roberto salió temprano. Iba silbando, iba camino a mover el dinero, a dejar nuestras cuentas en cero para su nueva vida. Lo que él no sabía era que yo ya había enviado los archivos a Elena a las 6 de la mañana. A las 11 am, mi teléfono sonó. Era Elena. Ya está hecho. Lucía, el juez firmó la cautelar hace 10 minutos. Hemos congelado la cuenta secreta, la cuenta conjunta y los activos de la sociedad anónima. El banco ya recibió la notificación. En cuanto él intente mover un centavo, saltará la alarma. Me senté en el sofá, exhalando un aire que parecía llevar años atrapado en mis pulmones. Gracias, Elena. Prepárate, advirtió ella. En cuanto intente pagar el almuerzo o hacer esa transferencia, se va a enterar. No contestes si no quieres, pero si lo haces, graba la llamada. La llamada llegó a la 1:15 p.m. Vi su nombre en la pantalla, Roberto. Dejé que sonara 3 veces. Mis manos ya no temblaban. Contesté y puse el altavoz. ¿Qué demonios hiciste? Su voz no era humana, era un rugido gutural. Se escuchaba ruido de fondo. Gente. Quizás estaba en el banco. Mis tarjetas no pasan. La cuenta de inversión está bloqueada. Me dicen que hay una orden judicial. Hola, Roberto, dije. Mi voz sonó tranquila, aterradoramente tranquila. Sí, hay una orden. ¿Estás loca? Voy a matarte, gritó, sin importarle quién lo escuchara. Ese es mi dinero, yo lo gané. Tú no eres nadie. Desbloquea esto ahora mismo o te juro que... No, Roberto, lo interrumpí. No es tu dinero, es nuestro patrimonio conyugal. Y la pulsera de Vanessa. Esa sí la pagaste tú. Pero con mi parte. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. La mención del nombre de ella fue el golpe final. Su respiración se volvió agitada, errática. Lucía, su tono cambió al instante. Ahora era manipulador. Suave. Ese tono que usaba para convencerme de que yo estaba loca. Amor. Escúchame, estás malinterpretando todo. Podemos hablarlo en casa. No hagamos un escándalo. No hay nada que hablar en casa. Mis abogados se comunicarán con los tuyos. Y por cierto, Roberto, ¿qué? La lavadora se descompuso definitivamente hoy. Pero no te preocupes. Ya no tendrás que pagar el arreglo. Colgué. Esa tarde no lo esperé con la cena hecha. Hice las maletas. No me llevé mucho. Solo mi ropa. La de Sofía y sus juguetes. No quería nada de esa casa, ni los muebles caros ni los recuerdos vacíos. Cuando él llegó por la noche, encontró la casa a oscuras. Yo estaba sentada en el sillón individual, con Sofía ya en el coche de mi hermana, que me esperaba afuera. Entró corriendo, sudando, con la corbata deshecha. Parecía haber envejecido 10 años en 8 horas. Lucía, por favor, empezó, jadeando. No puedes hacerme esto. Me van a arruinar. La empresa, si se enteran de mis cuentas personales. Me puse de pie, lo miré a los ojos. Ya no veía al gigante que me daba miedo. Veía a un hombre pequeño, un hombre que necesitaba el control para sentirse vivo y que ahora estaba vacío. Dijiste que yo tenía suerte. Le dije suavemente. Dijiste que si quería ser socia, tenía que aportar capital. Bueno, Roberto, acabo de aportar la mejor inversión de mi vida, mi dignidad. Salí por la puerta sin mirar atrás.
Escuché cómo él golpeaba la pared, gritando mi nombre, pero el sonido se fue apagando mientras caminaba hacia el auto donde mi nueva vida me esperaba. Han pasado 6 meses. No soy millonaria. El divorcio es un proceso lento y sucio. Roberto pelea cada centavo, pero ya no tiene dónde esconderse. Elena tiene todo documentado. Vivo en un apartamento pequeño de 2 habitaciones. Trabajo en una oficina contable de 9 a 5. Llego cansada. A veces comemos sándwiches para cenar porque no tengo tiempo de cocinar. Pero cuando giro la llave en la cerradura de mi nueva puerta, no hay taquicardia. Nadie me pide cuentas de mis tampones. Nadie me dice que soy una carga. El silencio de mi casa es mío. Y ese silencio no tiene precio. Aprendí que la violencia no siempre deja moretones. A veces, la violencia es un estado de cuenta oculto y una frase repetida, yo pago todo. Bueno, al final, él pagó, pero yo cobré mi libertad. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.